¿Puedes ver la pantalla? Sí, señora. De pronto un Listo. poquito más grande. Espérate, ya lo pongo en modo Vale, presentación. profe, gracias. ¿Ya se ve mejor? Sí, señora. Bueno, entonces cordial saludo. El día de hoy vamos a hacer la primera webconferencia de la fase 4, contaminación del aire, del curso 401-549 de Química Ambiental, Evaluación y Control de la Contaminación. Y pues va a estar dirigido por quien les está hablando, la directora del curso, Andrea Paola Aparicio Sánchez. Y pues esta es la primera web que se hace. Recordemos que siempre hacemos dos webconferencias. Entonces vamos a comenzar. Recordarles que no puedo ver los comentarios en el chat. Entonces, en caso de tener algún comentario, por favor me interrumpen y con mucho gusto les aclaro la duda o la inquietud que tengan. Entonces, el día de hoy pues vamos a revisar el siguiente contenido. Obviamente vamos a iniciar con la contextualización de la fase 4, la dinámica para el desarrollo de la fase 4. Vamos a ver qué se realiza en el paso 1, identificación del problema, el paso 2, análisis del problema, paso 3, descripción de una alternativa de prevención al problema, paso 4, aplicación de parámetros de evaluación y métodos de control. Seguimos con la revisión del ejercicio 1, que es una parte de cálculos. En el ejercicio 2 vamos a ver qué tipo de ejercicio nos vamos a poner. En este caso no vamos a trabajar con artículos científicos, lo vamos a cambiar por unas charlas, entonces vamos a ver qué ejercicios nos tocan el 2 y en el 3. Luego vamos a ver un poquito de fundamento teórico en lo que es la naturaleza de la contaminación, qué es esto de composición química de la atmósfera, cómo está compuesta la atmósfera, las fuentes de contaminación, causas y efectos, normatividad vinculante y tecnologías para el tratamiento del aire. Entonces, en este caso, venga, vamos a ver acá fase 4, contaminación del aire. Entonces, aquí pues nosotros vamos a ingresar al campus, cada uno de ustedes va a ingresar al campus y va a ir a la parte de aprendizaje, el entorno de aprendizaje y evaluación y va a buscar momento intermedio, la fase 4, contaminación del aire, que está relacionado con el resultado de aprendizaje del curso, el RAC 3. Entonces ahí va a revisar que se encuentra la guía de aprendizaje, están los contenidos y los referentes bibliográficos y el foro de discusión y finalmente la rúbrica de evaluación y entrega de la actividad. Vamos a empezar a explorar. Entonces lo primero que van a hacer es ingresar a donde dice guía de aprendizaje. Les va a salir como se muestra en la pantalla, guía de aprendizaje fase 4, contaminación del aire y van a dar clic en descargar PDF. Ahí cuando ustedes le den en descargar PDF, pues van a poder tener la guía de aprendizaje con todos los pasos que tienen que realizar. Para revisar estas instrucciones, ustedes van a ingresar al foro, en el foro de discusión. A partir de hoy ya les aparece el paso a paso de lo que ustedes van a hacer con las indicaciones de lo que tienen que revisar y anexo a ello se les ha compartido el formato para el desarrollo de la actividad y adicional una tablita con los datos que ustedes van a utilizar para el ejercicio de cálculo. En la fase 4, contaminación del aire, rúbrica y evaluación, pues esta es la parte en donde usted va a cargar el trabajo cuando ya lo tenga resuelto y pues lo va a subir a la plataforma ya en este entorno de entrega de la actividad. Ahí mismo va a encontrar usted la rúbrica de evaluación, entonces le va a decir cuántos puntos son asignados para cada actividad y obviamente pues está especificado qué parámetros son los que se están evaluando. ¿Listo? Adicional a esto se le comparte el material de estudio. Este material de estudio se les ha compartido desde la web de inducción en donde usted puede ingresar y pues ahí es un tipo blog que se ha trabajado en la red desde que inició, en donde usted puede encontrar el contenido. Si nosotros aquí damos clic, aquí usted va a ver que puede encontrar diferentes bibliografías en donde usted puede ingresar y consultar sobre el tema. Aquí estos los puedes descargar, tienes que estar logueados con el usuario de la universidad y pues pueden ingresar ustedes a la contaminación del aire de la fase 4. Preguntas hasta acá. No, profe, pues sinceramente yo hasta ahora estaba mirando la guía, no la había revisado, profe. Listo, pues la estamos revisando. Esa es la idea porque pues la actividad empezó el día de hoy.
Normalmente siempre realizamos esta webconferencia al tercer o cuarto día, pero pues teniendo en cuenta que ahorita viene Semana Santa, mucha gente se desplaza y hace otras actividades, entonces pues quise hacerla el día de hoy, así fuese el primer día, para que ya supieran qué tienen que realizar con la actividad y de pronto no fuéramos a dejar que el tiempo pasara y lo pasáramos, digamos que ya posponer 1 o 2 semanas, que se nos puede ir atrasando los avances que tenemos que entregar. Entonces, pues la idea es que vayamos revisando. En el día de hoy, pues se inició. Entonces, aquí en la parte pues de la dinámica para el desarrollo de la fase, ustedes saben que yo siempre les comparto unas fechas más o menos propuestas, estimadas para la realización de cada uno de los pasos. Entonces, actualmente nos encontramos en la identificación del problema, que es el paso 1, en el cual pues ustedes tienen una fecha sugerida del 11 al 13 de abril y esta selección tiene una ponderación de 5 puntos. Entonces, recordarle que pues las estrategias de trabajo que nosotros utilizamos aquí en el curso, la estrategia de aprendizaje es un aprendizaje basado en problemas. Entonces, vamos a seguir trabajando con estos problemas, ahorita enfocados en lo que es la fase 4, contaminación del aire. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es la identificación del problema con el que van a trabajar. La siguiente fecha sugerida para el paso 2, análisis del problema, está dada para el 14 al 19 de abril y este punto tiene una ponderación de 10 puntos. En el paso 3, descripción de una alternativa de prevención al problema, con una fecha sugerida del 20 al 25 de abril, con una ponderación de 25 puntos. Y finalmente el paso 4, aplicación de conceptos, del 26 de abril al 1 de mayo, con una ponderación de 30 puntos. Recordarles que la fecha de entrega del documento final en un formato PDF está dada para el 4 de mayo del 2025. Se sugiere que el último paso se realicen las realimentaciones hasta el 1 de mayo, porque siempre son 3 días antes de que se acabe la fase. Entonces recuerde que cuando la fase se termina ya no se realimenta más. Entonces usted tiene hasta el 1 de mayo para subir los avances, todo lo que quiera que se realimente, y esto será lo que se tendrá en cuenta como aportes. Lo que usted subió después, pues ya no se va a tener en cuenta para realimentarse y pues no se va a poder corregir. Entonces, para que tengan en cuenta estas fechas que se les sugiere a ustedes. Realicen por favor el desarrollo de toda la guía en el formato que se les comparta. No tomen formatos anteriores, no tomen formatos que les compartan, no hagan ustedes formatos, no me lo entreguen tampoco en documentos que no tengan ninguna base de formato, porque pues la idea es que todos manejemos el mismo modelo. Entonces es muy importante que trabajemos con el modelo que se les está proporcionando. ¿Listo? Una vez ya identificada, pues, identificados los pasos que se van a realizar para esta actividad, vamos a iniciar con la revisión del paso 1, en donde se va a hacer la identificación del problema. Recordemos que actualmente nos encontramos en esta fecha para que ustedes puedan ingresar, seleccionar el problema, leer muy bien en el foro lo que los compañeros están compartiendo para que no repitan estudiantes. Si usted selecciona un estudiante que ya fue seleccionado primero por otro estudiante, pues no se va a tener en cuenta su selección, o sea, su trabajo prácticamente va a ser un trabajo nulo porque no se le va a revisar. Entonces, ténganlo en cuenta que tiene que revisar que ese estudiante no lo haya seleccionado ningún compañero. Entonces, en la identificación del problema, pues hay 5 estudiantes que tienen 5 problemas diferentes. Entonces, el estudiante A va a trabajar con lo que es contaminación atmosférica por emisiones de vehículos en la ciudad de Bogotá. El estudiante B, contaminación del aire por quema de caña de azúcar en el Valle de Cauca. El estudiante C, contaminación del aire por la industria cementera en la ciudad de Cúcuta. El estudiante D, contaminación del aire por emisiones de la industria petrolera en el departamento de Arauca y el estudiante de contaminación del aire por la deforestación en la región amazónica de Colombia. Tener en cuenta que la dinámica que se va a manejar es la misma dinámica que se ha trabajado con los otros problemas y profundizarles a ustedes y de pronto enfatizarles que pues obviamente si el problema de contaminación en cada caso obviamente va a ser a la atmósfera, al aire, pero va a estar enfocado en diferentes focos de contaminación, o sea, las propiedades que se alteran,
las sustancias que ustedes relacionan no van a ser lo mismo si es por una emisión de vehículos a si es por deforestación en la región amazónica de Colombia. Entonces, revisar qué es lo que les está causando realmente la problemática y con base en ello van ustedes a hacer todo el análisis y la descripción de las alternativas y toda la información que se le está solicitando, pero puntual para este problema. Entonces, resulta que han venido presentando ustedes trabajos en donde todo me lo relacionan con metales pesados, cuando ni siquiera el problema de ustedes estaba relacionado con algo de metales pesados. Entonces, sí hacer mucho énfasis en que la problemática es la que me va a decir a mí cómo se está afectando el recurso en este caso y cuáles van a ser los contaminantes principales para que lo tengan claro. ¿Listo? Preguntas hasta acá. ¿Alguna inquietud? No, no, profe, pues si es la misma No. dinámica, pues ya entonces uno va, pues ya Sí. sabe uno lo que tiene que hacer básicamente. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero pues obviamente les vuelvo a hacer énfasis de que revisen muy bien que los compañeros no hayan seleccionado, porque sí ha pasado en algunos grupos que ya han seleccionado el tema y faltando ya la última realimentación van a seleccionar un tema que ya el compañero ha venido trabajando totalmente, entonces ese tema no va a ser válido. Entonces revisen muy bien que el tema no haya sido seleccionado, pues para que usted tampoco vaya a perder su tiempo y su trabajo, sino que pueda trabajar realmente en una problemática que no esté siendo estudiada y pueda presentar tus avances en ellos. ¿Listo? ¿Alguien más iba a aportar algo? No. Bueno, entonces continuamos. Otra vez en el paso 2, análisis del problema, vamos a trabajar con la misma metodología. Se va a realizar un organizador gráfico. Si usted desea, utilice un organizador gráfico diferente al que haya trabajado. Si ya trabajó con una infografía, trabajemos con una tabla comparativa o trabajemos de pronto con un mapa conceptual, pues para que ustedes vayan explorando otro tipo de organizador y sepan bien cómo funciona. Entonces, ¿qué deben contener este organizador gráfico? Entonces, hay que tener en cuenta los elementos que se están solicitando, en donde lo primero que se les solicita es la naturaleza del problema, tiene que ser un contexto y actividades antropogénicas e industriales que den origen a la alteración de la calidad del aire. En segundo, se le solicita sustancias químicas que ocasionan el problema, lo que mencionaba anteriormente, que realmente estén relacionadas con el problema. No me van a salir con unas sustancias que, por ejemplo, no están en fertilizantes. O si están hablando que es un problema por fertilizantes, pues obviamente la sustancia tiene que ser un fertilizante. O una emisión de dióxido de carbono, pues por ahí tienen que estar derivadas cuáles son las sustancias que me van a contaminar, para que no vayamos a caer en poner cosas que no son relacionadas con el tema de contaminación. Las propiedades físico-químicas del recurso, en este caso, pues tenemos que revisar que estas propiedades tienen que ser afectadas, mostrar cómo son afectadas, qué es lo que causa la afección, por ejemplo, si son por dióxido de carbono, ¿qué pasa? El dióxido de carbono me aumenta el pH, me baja el pH, qué pasa con la presión, todo este tipo de parámetros que pueden ser afectados, pero tienen que describir cómo se están viendo afectados. En el ítem 4, las causas, pues es el motivo por qué está ocurriendo, qué lo origina, cómo es el principio. Y finalmente ya en el paso 5, pues son los efectos, entonces el impacto que esto causa en la región, también enfocado en la naturaleza del problema. Entonces, revisamos qué es el problema que lo está causando y podemos concluir finalmente qué impacto causa en la región, qué está produciendo en esa región ese tipo de problema. ¿Listo? Preguntas. No, profe, pues al momento no, No, yo no tengo profe. ninguna, no sé la compañera. No, tampoco, profe, ninguna. Todo claro. Bueno, listo, perfecto. Entonces, continuamos con el paso 3, descripción de una alternativa de prevención. Seguimos manejando la misma metodología. Entonces, en la metodología, ¿usted qué tiene que hacer? Pues usted va a hacer la descripción de una alternativa de prevención al problema, la cual va a contener en una presentación, primero, la descripción del estado actual de la problemática. Problemática que usted seleccionó, según el estudiante, va usted a describirme cómo está actualmente, qué pasa. A 2025, ¿qué ha pasado con ese problema de contaminación? Esa va a ser lo primero. Vinculemos algunas gráficas, algunas imágenes que se relacionen con lo que estamos mencionando.
Acuérdese que todo lo que usted toma, ya sea de la red, de un libro, de otra persona, lo tiene que referenciar. Entonces, revisemos que podamos referenciarlo, no me pongan que no se encuentra, que el enlace no sirve, porque si lo saco, lo tuvo que haber sacado de algún lado. Entonces, lo tenemos que referenciar. Y pues que estas imágenes sean, digamos, muy dicientes, que sean imágenes que me permitan a mí realmente conocer cuál es el estado actual de la problemática. Entonces, que se vea el cielo contaminado, que haya de pronto, no sé, contaminación en los cultivos porque me está cayendo lluvia ácida, bueno, lo que me relacione realmente el problema. Lo otro que tiene que contener estas diapositivas es pues identificar la normativa. Siempre les he dicho que estén muy pendientes de que la normativa sea normativa colombiana. No me compartan normativa de otros países porque no son vinculantes para los problemas que estamos trabajando y que esta normativa pues sea puntuales a los problemas. Si es por emisión de los vehículos, pues revisemos qué nos controla eso, cuáles son los parámetros que me están diciendo qué cantidad de emisión se tolera o son permisibles y pues vamos a revisar esta normativa. Y pues ya finalmente van a seleccionar un método de tratamiento, uno solo, no me hagan a mí comparativos de todos los tratamientos químicos, que sean químicos, físicos, biológicos, no, seleccionen uno que me sirva para el problema que usted está trabajando. O sea, tiene que ser muy puntual con su problemática y pues ahí usted lo que va a hacer es revisar, me va a escribir el método, decir cómo funciona y va a hacer un cuadro comparativo con las ventajas y desventajas de usarlo, porque usted sabe que siempre hay, si hay una buena alternativa o algo bueno, pues hay que mirarle que también en qué me puede a mí de pronto influenciar esta parte que no sea tan buena o la parte mala. Cuando tenga esta presentación ya totalmente hecha, usted va a hacer un video. El video, por favor, que sea un video explicativo, que sea un video breve, máximo 5 minutos, no se me extiendan de 5 minutos. Y es importante, ustedes creen que muchas veces uno no se da cuenta, pero no lean lo que están diciendo. Sí, yo sé que hay muchas opciones, hay muchas formas de pronto hacer eso, pero yo lo que quiero es que usted me cuente lo que entendió. Es lo importante, que usted pudo hacer la consulta y cuando hizo su consulta, pues usted pudo, digamos, que quedarse con estas conclusiones de qué es lo que está pasando en el problema y pues usted va a formular una posible solución o alternativa. Entonces, cuando usted ya me hace este proceso, pues ya usted lo va a entender, entonces usted no tiene necesidad de ponerse a leer al pie de la letra en la grabación, que se nota cuando uno está leyendo, sino por el contrario, usted me presenta lo que está ahí en la diapositiva. Si usted ve que está el cielo, no, pues mira, se está presentando un smog fotoquímico por la influencia de tal, que las imágenes o que las mismas diapositivas hablen lo que ustedes tienen que decir. Y este video, yo siempre les pido que lo suban a YouTube. Hay veces me parece como la manera más, de pronto a veces más viable, porque a veces es muy difícil cargar. Si no, YouTube no les sirvió, pues una compañera me dijo que no les estaba guardando completo, sino les salía menos tiempo. Entonces revisemos si en el momento de cargarlo, si está cargando completo. Ya si es otro tipo de inconveniente, pues descarguen la grabación, intenten mandármela, ya sea por una carpeta compartida o si la logran cargar, me la cargan al correo y yo con mucho gusto la reviso. ¿Listo? Preguntas hasta acá. No, todavía no, profe. Nada, ¿listo? Hasta aquí es lo Profe. mismo. Lo que vamos haciendo aquí es lo mismo. En este caso ahí no hay, digamos que mucho que revisar. Es lo mismo que hemos hecho. Y vamos en la paso 4, aplicación de parámetros de evaluación y métodos de control. Esta parte siempre se está dividiendo en 3 ejercicios. El ejercicio 1 es un ejercicio de cálculo, van a hacer ustedes un cálculo, se les va a dar un problema en donde hay diferente tipo de emisiones de diferentes compuestos, entonces ustedes van a evaluar el contenido de esto diario, creo que es por hora, diario, semanal y mensual. Y esos valores me lo van a reportar en una tabla, como se va a explicar más adelante. El siguiente ejercicio es un ejercicio, el ejercicio 2, que es un escrito en inglés. Aquí vamos a cambiar un poquito la dinámica de lo que hemos hecho nosotros hasta el momento. La idea es que se va a hacer un CIPAS. Las asistencias a los CIPAS ha sido bastante baja. Casi siempre son la misma o las mismas estudiantes. Entonces, la idea es que para usted poder hacer esta parte, tiene que asistir a este CIPAS. ¿Sí?
El CIPAS se va a cuadrar en un horario, normalmente puede ser en una noche o un sábado, en el que ustedes puedan asistir, intentar asistir, y usted pues va a hacer un escrito de 500 palabras con sus palabras, pero usando el idioma inglés. Va a decirme qué le contaron en ese CIPAS, ¿sí? ¿Qué dijeron en ese CIPAS? Va a abarcar obviamente un tema que sea un tema relacionado con la contaminación del aire y de pronto algunos métodos de cómo vamos a poder controlar este tipo de contaminación o métodos de lo que se haya hecho para prevenirla. Entonces, vamos a ver qué nos dan en ese CIPAS y ustedes van a realizar esta parte del escrito de inglés. Y finalmente van a hacer un ensayo, en este caso, el año pasado, en la séptima semana de la química, sus aplicaciones, tuvimos una conferencia que personalmente me pareció muy interesante sobre el impacto de los incendios forestales en la calidad del aire del Amazonas colombiano. Es un tema muy afín a todo lo que nosotros estamos trabajando aquí en esta actividad. Entonces, lo que tienen que hacer es usted ingresa, se les está dando a ustedes cómo se llama, lo buscan, el video está en YouTube, esas grabaciones están ahí, y ustedes van a seleccionar el minuto en el que se les está diciendo y van a empezar a ver la charla. Van a ver la charla completa y a partir de de esa charla, usted me va a hacer un ensayo. Es muy importante que ustedes aprendan a escribir. Sí, algunos tienen esos problemas, esos inconvenientes de que no son muy buenos para redactar. Entonces necesito que se hagan un ensayo. Hagan el ensayo con todas las bases que tiene un ensayo. ¿Listo? Entonces, esto es el paso 4. Entonces, en este caso, pues cálculos casi siempre hemos tenido en en las actividades y le vamos a sumar dos escritos, que es lo que pedimos diferente para esta fase 4. ¿Preguntas hasta acá? Ahora sí, ya aquí revisando un poquito más, profe. Señora. Pues yo escogí el tema de la Amazonía porque yo vivo en una zona amazónica. Entonces, y además que me he desarrollado pues trabajos, no en esto, pero sí me gustaría pues aprender un poquito más. ¿Sería de toda la región amazónica o un departamento como tal? Por ejemplo, el caso de Caquetá, que es de los que más sufren o tienen los índices de deforestación más alta. Entonces, no sé, Para tu porque trabajo como estudiante, sí, sí, global, Lidia. global, general. Sí, Ok, general. listo, Entonces, profe. tú revisas deforestación. De pronto, cuando estés mencionando el problema, si tú te vas, por ejemplo, tú dices, no, Caquetá, o como tú digas, en tal lado, yo veo que haya más. ¿Por qué? Porque hay más deforestación, porque ahí ahorita están construyendo, porque hay minería y tienen que deforestar para algo. Entonces, cuando tú estás haciendo la contextualización del problema, entonces tú vas a decir, en tal punto está pasando esta situación, ¿sí? Y te enfocas ahí. ¿Sí? Haces la revisión general, pero lo centras en el punto en el que actualmente es donde se esté afectando más, por ejemplo, o sea Ok, más notorio el tipo del problema. ok, ¿Listo? profe, listo, listo. Entonces, eso, si tú seleccionas eso, la charla que te menciono, que hicieron en el año pasado, en la Semana de la Química de los Incendios Forestales, es una charla impresionantemente buena. El experto abarca de una manera genial todo el tema y explica realmente qué es lo que pasa, cómo está contaminando, qué afectaciones se dan. Entonces, esa charla te va a servir a ti mucho para que tú puedas enfocar el problema. Listo, profe, muchas gracias. Vale, La con busco mucho por gusto. internet, supongo que está ya colgada o algo. Sí, está colgada en Listo, internet. En caso de que no puedan accederla, pues me dicen y yo les comparto el enlace. ¿Listo? Lo que pasa es que a perfecto. nosotros en las guías no nos dejan incluir los enlaces, ¿sí? No nos dejan incluir como tal los enlaces, sino pues eso se tiene que buscar, ¿vale? Vale, profe. Entonces aquí, para explicar un poquito más a profundidad el ejercicio 1 del cálculo, entonces a ustedes les están dando una situación de un área ganadera y agrícola en donde dice que pues que hay una emisión de gases alrededor del 50%, que estos gases son de efecto invernadero aquí en Colombia, que pues que son causadas por producciones de alimento, desechos de animales, el cambio en el uso de la tierra. Luego nos dan más información en donde nos están diciendo que diariamente se está generando la combustión de una cantidad de residuos orgánicos que produce emisión de gases con contenido de carbono, azufre y cromo.
y me están diciendo más o menos cuáles son las concentraciones de estos contaminantes. Entonces, les presentan a ustedes allá en esos anexos que yo siempre les comparto en el foro, hay una tabla en la cual según el estudiante, usted va a tener la cantidad de residuos quemados en toneladas, el volumen de emisión en normómetros cúbicos por hora y los porcentajes de cada uno de los contaminantes. En este caso, pues vamos a trabajar con lo que es carbono, azufre y nitrógeno. Entonces, lo mismo, si usted seleccionó estudiante B, allá cuando usted hizo su primer paso de identificación del problema, va a trabajar en este caso también con el estudiante B. ¿Sí? No es que me vaya a escribir, yo seleccioné el estudiante A, pero para el ejercicio uno va a trabajar con el estudiante D. No, usted va a seguir trabajando con el estudiante B, el que seleccionó para toda la práctica. Entonces no me va a cambiar de datos solo porque resulta que para el 4 me gustaron más los datos del B, del D. No, si usted seleccionó el B, trabaja con el B toda la actividad. ¿Listo? Entonces, con estos datos, pues usted va a hacer esta serie de cálculos. Recordemos que siempre los cálculos lo trabajamos en otra web conferencia. Cuando ustedes ya hayan trabajado y se hayan enfocado un poquito más en el problema, ya hacemos todo lo que es de cálculos. Intentemos usar las fórmulas que se les comparte acá. Hay veces que pronto ustedes buscan en internet y esas fórmulas que ustedes buscan en internet son fórmulas que están mal o están basadas en otra base de cálculo y no les van a dar los mismos valores que se les está solicitando. Cuando yo hago verificación de resultados, pues si el resultado no da, el punto le quedó incorrecto. ¿Por qué? Porque usted no está usando la ecuación que es la que se les está aquí compartiendo. En caso de que de pronto yo también me pueda equivocar, no, profe, la ecuación está mal, resulta que yo en una fuente confiable encontré que es mejor calcularla por acá, la revisamos. Usted me comenta y la revisamos y miramos si efectivamente están ustedes en lo correcto. Yo no estoy exenta de equivocarme. Entonces hacemos la actividad, pero sí revisemos y de pronto no usemos ecuaciones que no conozcamos porque nos pueden llegar a quedar mal los cálculos. Entonces, cuando se hace eso, usted pues va a hacer la ecuación para el dióxido de carbono, entonces basado en el porcentaje el porcentaje de emisión de carbono. También está pidiendo para dióxido de azufre y para el óxido nitroso. Entonces, van a tener que calcular para cada uno de los contaminantes la cantidad diaria, semanal y mensual. Entonces van a tener que hacer los cálculos para cada uno de estos contaminantes y en el espacio dispuesto van a poner los cálculos completos. No me pongan solo los resultados, no, póngame la ecuación y cuando usted reemplazó cada uno de los valores en la ecuación para que yo sepa usted cómo realizó el cálculo. Yo pueda saber cómo llegó usted hasta este valor final. ¿Listo? ¿Correcto? Sí, sí, señora. Listo. En el ejercicio 2 está escrito en inglés. Mencionaba que es un CIPAS. Este CIPAS pues se va a programar. Yo igual les voy a consultar cuál horario les sirve más. Normalmente siempre escojo la noche porque muchos de ustedes pues trabajan y en la noche es más viable. A veces para mí los sábados es un poco difícil porque yo tengo componente práctico desde casi viernes, bueno, jueves, sábado. Entonces no puedo estar un sábado. Pero intentamos buscar un espacio para que ustedes puedan ingresar. La idea es que vamos a buscar si hay un experto que nos pueda dar esta charla en temas de investigación, nos puedan decir, nos puedan ayudar con esta conferencia y ustedes van a ingresar, van a tomar la captura de pantalla de la conferencia y pues van a poner el título. El título de esta conferencia y basado en esto van a hacer un escrito de inglés de 500 palabras. Intentemos que se nos mantengan las 500 palabras. Y intentemos con inglés básico, inglés que sea fácil de nosotros para manejar y que no tengamos que llegar nosotros a hacer el texto en español y traducirlo a inglés porque no se trata de esa la actividad. Entonces yo estoy muy atenta de la charla, igual estas charlas normalmente siempre quedan grabadas, entonces usted las puede revisar y con esto pues van a generar ustedes en el escrito. Tratar de asistir, que se vea usted que usted ingresó y que capturó la pantalla cuando se ve ahí su fotico de que efectivamente Nidia estuvo en la charla del experto y basado en eso va a ser su escrito de 500 palabras. ¿Listo? Y el ejercicio 3, pues ya es basado, esto sí es basado en una conferencia que ya se realizó en la Semana de la Química del año pasado. Entonces, en este caso, el doctor
Luis Ladino nos dio una charla sobre el impacto de los incendios forestales en la calidad del aire del Amazonas colombiano y nos está diciendo que pues usted va a ingresar precisamente a la hora y 2 minutos y 23 segundos, que fue una conferencia magistral, y va a buscar cuando el doctor va a empezar a hablar de esta charla. Entonces, él va a empezar a dar su charla, usted la va a poder revisar cuantas veces quiera y va a hacer un pequeño ensayo. Entonces, en este ensayo, pues usted va a contar qué le entendió al doctor Ladino de su conferencia. Va a ser un ensayo que contenga 250 palabras y que abarque el impacto de los incendios en la calidad del aire, basado en la información que él le va a suministrar. ¿Listo? Entonces, estos son los únicos dos actividades que van a variar, que son un poquito diferentes a las que hemos hecho, pero son actividades muy básicas, muy sencillas, en que únicamente pues un ensayo y un escrito. No es más lo que tienen que hacer ustedes. ¿Listo? ¿Entendimos hasta acá? Fuerte y Preguntas. claro, profe. Pues lo único es lo de la grabación del Lo doctor Luis buscas. Aladino. Tú lo buscas por el título y te sale, o buscas Mm, Semana de la Química, y en Semana de la Química hay parte 1, parte 2 o día 1 y día 2. Esto se dio en el día 2. Listo, profe, ¿Listo? gracias. O si no pueden ingresar, ustedes me dicen y yo con mucho gusto les comparto el enlace. Creo, no estoy segura que en el formato que se les comparte, de donde ustedes desarrollan, sí está el enlace, porque en la guía sé que no me dejaron incluirlo. En la guía no me la dejaron incluir, pero creo que allá sí. Y si no, pues yo se las comparto, no hay ningún inconveniente. Vale, profe, listo. Listo. Entonces, ahorita vamos nosotros de pronto a mirar cuál puede ser la naturaleza de la contaminación atmosférica. Entonces, vamos a ver cuáles son las causas de la contaminación. Ustedes, para hacer esto un poquito más dinámico, ¿qué se imaginan que me puede causar a mí contaminación atmosférica? Ahí nos están dando a nosotros algunos preliminares. Nos están hablando de la industria, de los transportes, de otras fuentes como erupciones, que ya son fuentes naturales, quema de residuos a cielo abierto. En el caso de cuando tenemos ganado, todo el ganado produce metano y amoníaco, entonces esto también me puede afectar. Ustedes en las regiones o en los lugares en donde están, ¿qué tipo de contaminación pueden ver relacionada con la contaminación atmosférica? Las quemas. Las Donde quemas. yo vivo aquí hay quemas que llaman ellos tradicionales para hacer los conucos, que en el interior del país los conocen como chagras. También el tema de quemar basuras, el tema Ujú. de, pues aquí la verdad fue donde yo vivo como no hay industrias como tal, por si hay una, digamos, la generación de energía es con diésel. Entonces, como cositas así, profe, acá donde yo vivo, ¿no? Sí. Y la otra compañera o compañeros, no sé quién más haya ingresado hasta el momento. Hola, profe. Hola. Em, Aquí en Bogotá, pues no, la industria del transporte, y Ujú. creería yo que el tema del polvo también, que es como lo que Polvo. más se ve en ciudades. Material particulado. Material Exacto. particulado es uno de los contaminantes que más daño nos está haciendo en este momento. Entonces, reconozcamos que pues pueden haber diferentes fuentes, como las fuentes ya son fuentes, por ejemplo, móviles, que estamos hablando de transporte, fuentes naturales, una erupción volcánica, por ejemplo, y fuentes estacionarias que están relacionados mucho con todo lo que es la industria. Toda industria que me genere a mí gases, vapores que se me van a ir al ambiente, me van a generar una serie de contaminantes. Estos contaminantes pueden ser contaminantes primarios o contaminantes secundarios. Entonces, ¿qué tenemos que revisar nosotros? ¿Qué tipo de contaminantes pueden ser? Por ejemplo, cuando estamos hablando de la industria normalmente y se presentan este tipo de emisiones, pues, ¿de qué vienen? De combustibles que utilizan, de agentes químicos, de hidrocarburos. Entonces, esto me está generando contaminantes primarios que en, en reacción con otro tipo de sustancias me van a dar contaminantes secundarios. Entonces, la mayoría pues van a ser un poco de nitratos o de sulfatos que van a llegar a la atmósfera y me van a empezar a contaminar. Más o menos los estudios que se han realizado, esto es un estudio ya más o menos de hace 10 años, en que me dice que la contaminación está dada por 20% de fuentes fijas y 80% de fuentes móviles. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y pues eso es un gran problema porque
Actualmente pues hay una contaminación ambiental que está afectando todo el país y que esto pues la intención de remediarlo siempre es una intención que no está en la totalidad de la población y además es bastante costosa. Entonces, cuando el daño ya está hecho pues es muy difícil intentar solucionarlo, pero pues también se hay, digamos, la manera de solucionarlo porque hay diferentes alternativas para poderlo realizar. Entonces, ya sabemos que puede causar este tipo de contaminación. Entonces vamos nosotros a reconocer cómo está compuesta la atmósfera en donde nosotros nos encontramos. Entonces, primero reconocer que la atmósfera pues es una capa gaseosa que se encuentra por diferente estratificación. Quiere decir que va por fases dependiendo de la altura en la que nos encontremos. Que pues por acción de la fuerza de gravedad se mantiene, digamos, en el lugar en donde está. Se extiende más o menos a unos 1000 kilómetros, aunque en sus 15 primeros kilómetros se encuentra el 95% de los gases que la componen. Vemos nosotros aquí en esta gráfica que nos están relacionando. Si quiere, dame un segundito, conecto el computador. A ver si ya. Sí. Entonces, aquí me está relacionando el tipo de capa que se encuentra según la distancia en la que nos encontramos. Vemos aquí nosotros la imagen de la Tierra y vemos que la primera fase, la primera capa que encontramos es la troposfera, que se encuentra entre los 0 kilómetros y los 10 kilómetros. Luego seguimos con la estratosfera de los 10 a los 50. Luego vemos que está la mesósfera de los 50 a los 80. Y que entre la mesósfera y la termósfera encontramos el ozono. El ozono es esta capita protectora de los rayos del sol que está protegiéndonos aquí en la Tierra. La termósfera nos está relacionando a una altura entre 80 kilómetros y 500 kilómetros y la exósfera está alrededor de los 500 kilómetros. Entonces, acá es donde nosotros nos dicen que en los primeros 95, que en los primeros 15 kilómetros en esta partecita encontramos la mayoría de los gases. ¿Listo? Vemos aquí nosotros la composición química de la atmósfera, entonces vamos a relacionarla. Vamos a ver nosotros aquí un poquito más puntual, que por ejemplo la troposfera, que se encuentra entre los 0 y los 12 kilómetros, varía dependiendo entre los polos, que se encuentra más o menos a una temperatura entre el -50, entonces acá nos encontramos nosotros con la troposfera a -50 grados centígrados. Y en esta parte, en esta capa, es donde ocurren los fenómenos meteorológicos. ¿Cuáles son los fenómenos meteorológicos? Las lluvias, las nubes, cuando se produce la nieve, bueno, todo esto. Luego vamos a ver que nos encontramos con la estratosfera. Dice que llega más o menos hasta los 50 kilómetros de altitud y que tenemos una oscilación de temperaturas entre los 50 y los 70 grados. Entonces vamos nosotros por acá. Más o menos acá vemos nosotros la estratosfera. Entonces, la estratosfera está a una altitud de 50 kilómetros y vemos que la temperatura oscila de 50 a 70, que es la zona más próxima a la capa de ozono que nos sirve para absorber la radiación ultravioleta del sol. Luego encontramos la mesósfera, que se encuentra a unos 85 kilómetros de altitud y que vamos a tener un descenso de temperatura. Aquí tenemos un descenso de temperatura hasta los -80 grados. Es un descenso de temperatura progresivo que nos va a descender. Nos encontramos acá en la estratosfera hasta más o menos 70 grados y descendemos hasta -80 grados centígrados. Y luego nos relaciona la ionosfera, que se extiende hasta casi los 600 kilómetros de altitud y obviamente está más cercano al Sol, entonces en esta parte la temperatura se va a elevar casi hasta los 2000 grados centígrados. Entonces aquí pues vamos a tener nosotros desde una temperatura de -80 hasta un ascenso de temperatura de los 2000 grados centígrados. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Recuerden Bien, que bien, estos pero repasos, vale.
Estos repasos son pues para que ustedes aprendan más o menos los temas en los que tienen que profundizar, se les da una breve esquematización de cada uno de los conceptos que tienen que profundizar para que los aprendamos a relacionar. Entonces, aquí vamos a ver que pues la atmósfera está formada por la mezcla de gases, que el 99% se encuentra en la troposfera y en la estratosfera, y vemos más o menos cómo es la composición. Decimos que tenemos alrededor del 78% de nitrógeno, el 21% de oxígeno, y lo restante pues ya es lo que es dióxido de carbono, argón, vapor de agua y otros gases. Entonces, aquí nosotros estamos viendo por cada una de las capas, vemos que de los 0 a los 12, que está la troposfera. Entonces, la descripción es que en esta parte, pues, hay nubes, hay una capa turbulenta. En esta parte hay viento. Tienen lugar los fenómenos meteorológicos, que era lo que mencionábamos, la lluvia, las nubes, la nieve. Y que solo en esta parte de la troposfera el aire se puede respirar. Solo en esta parte tenemos aire para respirar. Luego vamos a hablar de la estratosfera, en donde vemos que va subiendo, ya partimos aquí de los 12 kilómetros hasta los 50 kilómetros. Y en esta parte, pues nosotros, ¿qué encontramos? En esta parte vemos, aquí ustedes ven una breve capita. Es esta capa protectora de la radiación ultravioleta. Entonces, esto es una parte que es una zona muy tranquila. Encontramos el ozono, que sabemos que este ozono pues, es un filtro de la radiación de las radiaciones solares. Entonces, esto es, digamos que, lo más relevante de esta capa de la estratosfera. Vemos ahora aquí una breve descripción de los procesos físico-químicos que ocurren en la estratosfera. Entonces, estábamos hablando que pues, tenemos este ozono, que es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a evitar que esta radiación que viene del sol, pues, vaya a llegar así, digamos, sin filtro, aquí a la Tierra. Entonces, hay esta radiación, que es una radiación ultravioleta, que pues participa mucho en estas reacciones fotoquímicas. ¿Qué pasa con estas reacciones fotoquímicas? Pues lo que hacen ella es que me va a dar un estado excitado del oxígeno, lo que me genera mis radicales libres. Entonces, estos radicales libres, ¿qué pasan? Estos radicales libres llegan a nosotros o empiezan a modificarnos ya nuestra genética, empezamos a tener problemas de salud. ¿Por qué? Porque estos radicales libres se van a filtrar en nuestro cuerpo y van a empezar a causar problemas, cánceres de piel, otro tipo de enfermedades. Entonces, esto es lo que ocurre. Entonces, aquí nosotros vemos que pues, el radical libre se define como un átomo o una molécula que presenta uno o más electrones desapareados. Vemos aquí nosotros el ejemplo del radical libre y vemos que pues aquí los electrones no están apareados, hay un electrón que le falta acompañante. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, ocurre la destrucción del ozono. Empezamos a ver nosotros que la radiación me quita aquí este electrón. Entonces, la energía de la radiación ultravioleta remueve el átomo de cloro de una molécula, en este caso, remueve el átomo de cloro y pues me está generando el radical libre. Cuando ocurre esto, pues, ¿qué pasa? Ese radical libre ingresa acá, ingresa cuando está la molécula de ozono, me rompe el enlace y se va a sustituir. Entonces, mire que este cloro se unió con este radical y me produjo el oxígeno. Entonces, se produce el oxígeno que se libera a la atmósfera. Entonces, este átomo de oxígeno en la atmósfera va a llegar acá y va a llegar otra vez aquí el oxígeno que estaba solito y me rompen la molécula del monóxido de cloro y estoy generando estos radicales que son perjudiciales para la salud. Y pues, ¿qué pasa? Que esto es un ciclo. Ellos se siguen generando y N cantidad de radicales van a llegar a la Tierra, entonces van a empezar a causar problemas. Esto es lo que ocurre acá. Pregunta. De eso no, profe, yo estaba aquí en el chat, compartí un pantallazo en que encontré algo pues parecido al video, pero cambia un poquito el nombre, pero es del mismo doctor Luis Aladino, entonces no sé, no lo he escuchado porque estoy con usted en clase, entonces no lo puedo escuchar. Vale, ahorita lo revisamos. Vale, listo, profe. Listo. Entonces,
ya identificamos nosotros cuáles pueden ser las causas, los tipos de contaminantes más o menos que existen, qué tipo de contaminación se puede producir y pues vamos a definir qué es esta contaminación. Entonces, es la alteración de las características químicas, físicas o biológicas del aire en cantidades suficientes para producir en forma directa o indirecta efectos nocivos a los humanos, a los seres vivos o a los bienes del hombre, porque sabes que muchos tipos de contaminación también nos pueden dañar a nosotros, pues los insumos o los elementos que tenemos nosotros aquí en la Tierra. Entonces, lo que pasa, la contaminación, principalmente la contaminación del aire, la contaminación atmosférica, está muy relacionada o se puede relacionar como un agente cancerígeno. Entonces, está afectando directamente muchos de estos problemas, pues está llegando a causar mutaciones en el metabolismo de los seres humanos y está produciendo cáncer. Igualmente se están relacionando también ese tipo de contaminación con los accidentes cardiovasculares, porque pues estos agentes llegan al organismo y van a afectar todo el torrente sanguíneo, porque pues son moléculas que se fijan rápidamente al cuerpo y el cuerpo las empieza a procesar, a metabolizar y pues empieza a reemplazar de pronto algún tipo de sustancia importante para el cuerpo que prefiere estar circulando este agente contaminante que la sustancia que debería contaminar. También se está relacionando con los problemas de corazón y pues que hay una estrecha relación obviamente entre el cambio climático y la calidad del aire. Las fuentes contaminantes que nosotros ya estudiábamos, pues ya habíamos hablado de contaminantes secundarios, de contaminantes primarios. Entonces, como contaminantes primarios, pues son aquellos que se emiten directamente desde los emisores. O sea, si yo tengo ácido sulfúrico, pues ese va a ser el contaminante primario. Los contaminantes secundarios, pues se forman por reacciones químicas en la atmósfera a partir de estos contaminantes secundarios. Y pues lo que ocurre es que en el proceso que nosotros podemos ver la fuente fija, la fuente móvil. Aquí podemos ver, por ejemplo, también algunas partes que pasan por procesos también de la deforestación causados por los humanos, en los mismos hogares también podemos causar contaminación. Entonces, ocurre la emisión y después de haberse hecho el proceso de emisión, se hace una difusión, dispersión y reacciones químicas que ocurren aquí en la atmósfera. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues luego se produce un paso de ignición, que es la concentración de contaminantes en un punto determinado como consecuencia de las tasas o las altas tasas de emisión que ocurren. Entonces, aquí eso es lo que pasa mientras se hace todo el proceso de difusión. Entonces, pues las fuentes y los efectos, pues obviamente llegan a nosotros y va a empezar a dañar a las personas, a los ecosistemas, como yo decía, a los mismos bienes, empiezan a verse afectados por ese tipo de contaminación. Entonces vemos nosotros aquí en la misma imagen que les relacionaba que como fuentes contaminantes primarios pues pueden estar hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, muchas partículas en suspensión, lo que decíamos nosotros que la compañera mencionaba, todos estos materiales particulados que están saliendo al ambiente. Y como como contaminantes secundarios que se dan por reacciones que ocurren aquí en la atmósfera, pues ya podemos ver lo que son peróxidos de hidrógeno, podemos ver dióxidos de azufre, ácidos sulfúricos, muchas sales de nitrógeno y azufre que se pueden formar, ácido nítrico. Entonces, ese es el proceso que llega cuando se produce desde la fuente el proceso de contaminación. Respecto a la normativa colombiana que se encuentra vigente para el control de esta contaminación, pues podemos ver nosotros que hay protocolos del control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada para fuentes fijas. Ahorita ingresamos acá al PDF que nos comparte esto, la política de prevención y control de la contaminación del aire y la resolución número 2254 del 2017, la cual también me va sobre resolución del aire. Entonces, nosotros cliqueamos acá y aquí nosotros podemos ver la resolución. Entonces ustedes van a poder descargar el archivo y pueden ver otros informes de qué tipo de normativa pueden relacionarme acá. Entonces, esto es una manera para revisar la normativa, que la normativa esté vigente. Aquí podemos ver la política de prevención, entonces también podemos nosotros revisar en esta política. Están las estadísticas.
Esta es del 2010, podemos mirar si hay una más reciente, que recuerden que tiene que estar vigente, que no tiene que ser de las anteriores. Entonces ahí ustedes pueden revisar cuáles están vinculadas a la problemática que están trabajando y el protocolo para fuentes fijas. También pueden ingresar. Aquí nos están dando algunos protocolos para control y vigilancia, nos están proponiendo algunos sistemas que se pueden poner de pronto para la descripción de una alternativa. Nos dicen para cada tipo de fuente, cómo está funcionando y ahí pueden encontrar ustedes la normatividad vigente y vinculante para los problemas que están trabajando. ¿Listo? ¿Qué efectos me causan a mí estos problemas de contaminación? Uno de ellos es el smog fotoquímico, que pues es un problema que afecta sobre todo en las grandes ciudades, como mencionaba la compañera que en Bogotá, donde la concentración de contaminantes en la atmósfera es muchísimo mayor. Entonces, ¿cuáles son estos generadores del smog? Ustedes ven aquí el smog. ¿Qué es el smog? ¿Alguno de ustedes sabe qué es ese smog? Yo diría que es como esa material particulada concentrado, como una nube, pero yo le digo, pero cuando uno llega a Bogotá en avión, porque donde yo vivo se sale solo avión, y Ujú, cuando uno llega a Bogotá, no es una, o sea, es una vaina negra, es gris tirando a negro, como una nube negra, profe. Y mire que cuando ujú. uno llega a Bogotá, como uno aquí vive en la selva, o sea, con el aire pues puro casi, prácticamente puro, uno allá llega y yo siento el olor a combustible. De una duro todos los días que duro en Bogotá y siento el olor, percibo el olor pues a la contaminación, digámoslo así. Listo. ¿Sí ven la imagen que ustedes les estoy enseñando acá? ¿La alcanzan a observar? Sí, profe. Lo que ocurre aquí cuando se hace el proceso de las emisiones, que van todas estas moléculas y hacen contacto con el ozono y con el material particulado. Entonces, ¿qué pasa? Se hace una mezcla y como la misma Nidia decía, se crea un tipo de nube. Este tipo de nube, sobre todo cuando la ciudad está muy contaminada, se ve naranja, se ve el cielo naranja. Cuando están los niveles de contaminación supremamente altos, usted ve en los noticieros que le pasan su imagen de la ciudad prácticamente naranja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda esta serie de contaminantes y mezclado con los gases que tenemos por aquí en el ozono, me da un color naranja, una nube naranja en la parte posterior del cielo, ¿sí? En lo que nosotros podemos ver. Entonces, ¿qué nos está generando a nosotros este smog? Este smog es causado por muchos contaminantes, entre ellos pues están los diversos óxidos de nitrógeno, los peróxidos de hidrógeno, los PAN, que son los peróxidos de nitroacetilo, y compuestos orgánicos. Entonces, ¿esto qué causa? Pues causa que esta atmósfera se vuelva irritante y nociva y en algunos casos tóxica, ¿sí? Entonces, aquí nos dice específicamente, el óxido de nitrógeno, cuando está en altas concentraciones, me da ese color naranja, ¿sí? Entonces, es esa nube que Nidia dice que la ha visto gris. ¿Por qué? Porque debe haber alto contenido de combustible, porque hay muchas industrias que todo lo bota a la atmósfera y que cuando hay alto contenido de óxido de nitrógeno, pues se me pone naranjito. Eso es lo que ocurre. ¿Listo? Otro de los efectos es el efecto invernadero. Entonces, en este efecto invernadero, pues nosotros vemos que el sol, pues obviamente está dando su radiación solar, que es una radiación más o menos alrededor de los 343 vatios por metro cuadrado, y que lo que ocurre es que pues hay unos gases ahí que en donde una parte de la radiación solar es reflejada por la atmósfera y la superficie terrestre, que obviamente esto también se está reflejando a 103 vatios por metros cuadrados. Entonces, alguna de la parte de la radiación infrarroja atraviesa la atmósfera y se pierde en el espacio. ¿Y qué pasa por acá? Cuando tenemos estos gases de efecto invernadero, la radiación solar pasa a través de la atmósfera libre de obstáculos. Entonces va a llegar aquí esa radiación a donde nosotros estamos supremamente caliente. O sea, que esto tiene una radiación elevadísima. Entonces, vemos también que pues la parte de la radiación infrarroja es absorbida y remitida por las moléculas de gas de efecto invernadero. ¿Y esto qué pausa? Pues esto es efecto directo al calentamiento de la superficie terrestre y a la troposfera.
Y pues, ¿qué pasa? Que la superficie por aquí se está empezando a ganar temperatura. Entonces vamos a empezar a escuchar nosotros que se está generando este calentamiento global, que se están derritiendo los polos. ¿Por qué? Porque pues la radiación se me está quedando por aquí alojada, no puede salir y empieza a calentarme y empieza a afectarme todo lo que está ocurriendo aquí en la Tierra. Entonces, esto es otro de los efectos que causa. Entonces, reconocemos que las emisiones más dañinas, entre las emisiones más dañinas se encuentran lo que son los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles, compuestos inorgánicos, aerosoles y olores. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de utilizar aerosoles y ahí mismo les dice que es malo para la atmósfera, que no sé qué, entonces evitemos usar todo este tipo de insumos si no los requerimos realmente. Y pues las tecnologías que existen para tratamiento del aire, pues existen varias, ¿sí? Hay unos que nosotros conocemos como filtración de telas o bolsas, absorción química, fotooxidación y absorción con carbono activado. Hay otros tipos de tratamientos que existen como los precipitadores electrostáticos o los electrofiltros, la recuperación de óxidos de nitrógeno, reducción catalítica selectiva y oxidación térmica regenerativa u oxidación o catalítica. Vamos a ver aquí unos ejemplos en donde me van a describir qué es lo que pasa. Entonces, en este caso, cuando vamos a utilizar filtración de tela o bolas, tenemos que tener en cuenta que son para partículas gaseosas de diámetro superior a 0,5 micrómetros y algunas veces también nos sirve para partículas menores de diámetros en torno a los 0,01. Eso depende pues de los filtros que se estén usando. Entonces, aquí nos dicen que pues se está recogiendo en este caso, nos está diciendo que pues va a ingresar, que hay un sacudidor mecánico u otro tipo de vibrador. Entonces, tenemos la entrada del gas impuro, va a ingresar acá, y tenemos aquí las bolsas de filtración. Entonces, esto se está aquí moviendo y lo que hace es que el filtro me va a retener sobre todo todas las partículas de polvo que tengan las dimensiones mencionadas y va a hacérmelas precipitar a un recogedor de polvo que está en la parte de abajo y va a salir el aire, en este caso la salida del aire o el gas purificado. Entonces, en ese consiste en la filtración por tela o por bolsas. Y el otro tipo de tecnología, la cual es un precipitador electrostático o un electrofiltro, trabaja para eliminar partículas de tamaño diversas, pueden ser desde los 200 micrómetros hasta el micrómetro, y pues funciona por diferencia de voltaje. Entonces aquí lo que nosotros vemos es que vemos la entrada de gas y vemos aquí un cátodo y un ánodo. Entonces aquí, por cargas eléctricas, lo que hace es que él por cargas, pues me va a hacer la precipitación igual del polvo. Vamos aquí a recoger el polvo en tolvas que tenemos y vamos aquí a ver nosotros la salida del gas puro. Entonces aquí pues obviamente para generar estas cargas eléctricas tenemos que generar aquí un alto voltaje, que esta parte pues es una parte electroquímica que ocurre aquí que se hace por el cambio de cargas y me va a salir el gas purificado. Y pues esto sería lo que teníamos para presentar el día de hoy. A grosso modo es lo que ustedes tienen que ir profundizando, ya explicamos la metodología. No sé si tengan preguntas, esta es la bibliografía que se utilizó para la charla que se les presentó, entonces quedo atenta. Pues no, profe, era lo de la imagen del que le compartí el video de YouTube que encontré. Es que es muy parecido el título, el mismo doctor, pero él lo enfoca a Colombia y Venezuela, en la Amazonía de Colombia y Venezuela. Entonces no sé si es la misma charla o sea otra. No, debe ser otra. Porque sí, pues es del mismo y muy parecido el título. Y lo otro, porque no, he buscado y no lo encuentro, profe. Pero sí me gustaría verlo con tiempo porque usted sabe que pues, se nos acumulan las actividades y Semana Santa Sí, una vez se desordena un poquito. Y lo otro, pues era como comentar, ¿no, profe? Por sí, señor. ejemplo, el tema del oro. Pues acá no es que haya una minería así como en otras partes, pero digamos las personas que hacen oro, que explotan el oro o que queman el oro pues para hacer los cochanitos que llaman, hacer las barritas, los que trabajan con oro aquí en las joyerías. Yo cuando hice el trabajo de la pasado, lo del suelo, que también era un tema de oro, leía que
ese mercurio se volatiliza y se va lejos con el aire, o sea, se puede ir lejísimos, lejísimos. O sea, no es como que aquí lo quemé y aquí quedó eso, sino que se volatiliza y va lejos. O sea, eso también es una afectación pues al sistema respiratorio, ¿no? Sí, claro. Sí, señora. Eso también porque todo eso, todo material va a ir al aire y todo se va a respirar. O sea, nosotros creemos, no, es que no tiene nada que ver porque simplemente es un metal, ¿no? Pero ese metal es un metal que rápidamente se va al ambiente, ¿sí? Entonces, por eso, de hecho, por lo menos en las prácticas, cuando nosotros tenemos las prácticas, y lo primero que se dice, si se parte un termómetro de mercurio, por favor avisar y no estar cerca para respirarlo. ¿Por qué? Porque el mercurio de una vez se volatiliza y nosotros lo vamos a responder, a respirar de una vez. Entonces, sí, obviamente cuando se hacen todos esos procesos, pues obviamente se va a llegar más a incurrir en este tipo de contaminación. Vale, profe, Pero gracias. miramos por aquí si lo encontramos. Mírala. ¿Listo? Ese sí es. Ese sí es el enlace. Se los compartí ahí en el chat. ¿Listo? Ah, ya mismo lo reviso. Profe, muchísimas, muchísimas gracias, profe. Listo. Igual yo les voy a compartir por el correo interno, les voy a compartir este mismo enlace para que todos tengan acceso y no vayan a tener problemas. Para la otra charla, yo les se los estoy avisando, les estoy comentando por el correo interno y ahí mismo por el foro les estoy compartiendo todas las invitaciones. También cabe aclarar que en las noticias van también ustedes a poder encontrar de pronto algunos eventos que las escuelas están organizando, por si tienen el interés de asistir, pues puedan acompañarnos y puedan asistir a todo ese tipo de seminarios y eventos que se realizan que pues son de interés para ustedes. ¿Listo? No sé si tengan algo más, No, profe, agradecerle por mi parte, no sé, la compañera Natalia. pero muchísimas gracias, Nidia. Bueno, darte las gracias por la orientación. Vale. Ya que mencionas, bueno, que mencionaste en su momento lo del video, yo fui la que te escribí, profe, porque Yo sé, imagínate que yo subí así, yo subí eso a YouTube y de verdad intenté subirlo muchas veces y lo eliminaba y solo o sea, me subía una parte. Entonces, yo no Ujú. sé si, bueno, yo te generé ahí otros dos enlaces, espero que te sirvan para que lo puedas ver. Yo lo reviso y en caso de que no lo pueda ver completo, yo te escribo para que me lo compartas por otro medio. ¿Listo? Eso, profe, sí, sí, está Sí, señor. perfecto, profe. No te Muy preocupes. buena noche. Listo. Entonces, feliz noche, que les vaya muy bien. Feliz noche, profe, gracias. Hasta luego. Feliz noche, Acuérdense que el Natalia, videíto, chao. listo, el videíto les va a quedar Chao. en el foro, listo, para que lo puedan revisar. Listo, gracias. Vale, que estés muy bien. Hasta luego. Chao, chao.